simplemente normal de información regular que hacemos con el cuerpo diplomático. ¿Cuál es la posición del cuerpo diplomático? Diputado, la controversia con Colombia, la activación del Consejo de Defensa de la Nación, ¿se habló todo sobre eso? No, de ese tema no lo tocamos. Hablamos fundamentalmente del tema del informe de la alta comisionada de los derechos humanos, del agravamiento de la crisis humanitaria compleja que estamos viendo en Venezuela, de la situación de indefensión en la que se encuentra el pueblo venezolano frente a lo que ha dicho la alta comisionada, que tiene que ver con la erosión del sistema económico y social en Venezuela, cómo se ha venido erosionando y cómo se ha deteriorado la situación venezolana desde el primer informe de la alta comisionada en junio a la fecha. En apenas unos 3 meses la situación ha empeorado dramáticamente, exponencialmente, y eso fue pues lo que... ¿Consideran los representantes diplomáticos que Venezuela es una amenaza para la región, como ustedes así lo califican? Bueno, es que hoy no tocamos ese tema, como reitero, fue fundamentalmente sobre el informe de la alta comisionada y la situación política y de deterioro en general en Venezuela. ¿Cómo analizan ustedes, diputado, esta movilización? Desde Nicolás Maduro siguió hablando ayer de movilización de tropas. ¿Qué lectura le da este Consejo de Seguridad al que convocó el día de ayer y dijo que iba a hacer reformas? ¿De qué tratará todo eso? Bueno, mira, yo creo que esto es parte de tratar de desviar la atención de los verdaderos problemas del país. Eso que se está pretendiendo hacer a partir de hoy, entiendo, de un despliegue de soldados a la frontera occidental de Venezuela, soldados que están sufriendo las consecuencias de este desastre económico llamado socialismo del siglo XXI, que ganan no más de $5 al mes. La tropa venezolana está en una situación de absoluta situación de deterioro de su situación económica, como toda Venezuela. Entonces, este movimiento de tropas tiene que ver pues con tratar de buscar, como siempre, un enemigo externo. Esto es clásico de las dictaduras en el mundo, siempre buscan un enemigo interno, un enemigo externo, y bueno, están buscando ahora un enemigo externo en Colombia para tratar de distraer la atención del real foco que tiene, que es una solución política a Venezuela. Eso es todo. Toda esta situación podría tumbar el Consejo de la Defensa Nicolás Maduro en esta situación actual. Bueno, es parte de esa distracción, de distraer al país, convocando al Consejo de Defensa de la Nación cuando debería estar dando los pasos necesarios para poder lograr un acuerdo político y una solución política a esta gravísima crisis que él representa. Eso es lo que debería estar haciendo, convocando al país para conseguir un acuerdo político y poder avanzar a unas elecciones libres. O sea, no podemos seguir pretendiendo tener en Venezuela un gobierno, y eso es lo que ellos pretenden, que a través de unas elecciones que fueron fake, unas elecciones fraudulentas, unas elecciones totalmente arregladas, como fueron las elecciones presidenciales, en las cuales ellos pretenden fundamentar su permanencia 6 años más en el poder, eso es lo que deberíamos estar discutiendo y no convocando al Consejo de Defensa de la Nación. Debería estar ocupándose de los problemas de los venezolanos, de los niños, de la cantidad de niños que dice el informe de la señora Bachelet que están hoy en riesgo de desnutrición. Diputado, la semana pasada Juan Guaidó aseguraba que iban a colaborar con el gobierno de Colombia con tecnología satelital para ubicar a las FARC y al ELN. ¿Esto ya ha comenzado? ¿Se ha empezado a discutir esta situación? Entiendo que eso ya está tomando su curso a través de los mecanismos de inteligencia que se han venido desplegando con gobiernos aliados, y esa situación pues va a ser discutida, como todos ustedes saben, en la Asamblea General de la ONU a finales de mes. Diputado, ¿en qué estatus está el TIAR? Bueno, mañana en la Asamblea del Consejo Permanente en Washington de la OEA se va a presentar la convocatoria al órgano de consulta. Este es el primer paso. Convocatoria al órgano de consulta, que es el Consejo Permanente, conformado por los países signatarios de este acuerdo, que son 19. Entonces mañana se va a convocar para comenzar a discutir en el marco de la institucionalidad del sistema interamericano la situación que está viviendo Venezuela y la amenaza que se está viviendo en Venezuela desde el punto de vista a la estabilidad y seguridad. ¿Todo esto podría terminar con cerrar definitivamente el diálogo? ¿Toda esta posición del régimen de Maduro? Bueno, ellos son los que están poniendo excusas. Se pararon de la mesa de negociación de Oslo, como todo el país sabe. Ahora inventan a través de una excusa absolutamente que no tiene nada que ver con lo que se está discutiendo, con el tema del Esequibo, pretenden ahora usar eso como excusa para levantarse, porque ya se había avanzado
hasta llegar al punto focal, que son la celebración de las elecciones, que es lo que quiere el país. Entonces, por supuesto, al llegar a ese punto, inventan cualquier excusa para retirarse de la mesa. Y el tema del Esequibo fue una excusa, así como fue una excusa también el tema de la imposición de sanciones a principios de agosto por el gobierno norteamericano. Los que no quieren una solución política son ellos. El mundo, a través del Grupo de Contacto, a través del Grupo de Lima, a través de múltiples gestiones diplomáticas bilaterales de muchos países, están tratando de colaborar para lograr ese acuerdo político y, por supuesto, como en las otras oportunidades, bueno, el régimen se empeña simplemente en darle una patada a la mesa y no llegar al acuerdo definitivo. Diputado, Elliot Abrams decía hoy desde Bruselas que en el caso tal de generarse un conflicto armado entre Venezuela y Colombia, el gobierno de Estados Unidos va a apoyar al gobierno colombiano. ¿Su apreciación con respecto a eso? Bueno, aquí nadie, por supuesto, está hablando de conflicto armado. Quien está hablando de conflicto armado son los representantes del régimen de Maduro. Evidentemente nosotros no estamos propiciando ningún tipo de situación de esa naturaleza. Al régimen aparentemente le conviene que se presentara una situación de esa naturaleza para seguir desviando la atención del foco en donde debería estar ese foco, que el foco es el sufrimiento del pueblo venezolano, el sufrimiento de una nación sometida a una especie de tsunami, de desastre económico que ha significado el socialismo del siglo XXI. Pidió a la Fiscalía Nicolás Maduro en el día de ayer en el Consejo de Defensa de la Nación que inicie un juicio a los traidores a la patria. ¿Usted cree que esta amenaza va directo hacia los diputados, hacia Juan Guaidó? Seguramente, porque este régimen, la única arma que tiene es la de la persecución. Y si va a iniciar un juicio de traición a la patria, pues tendría que iniciar un juicio de traición a la patria en contra del 90% de los venezolanos que quieren un cambio. Querer un cambio y trabajar por ese cambio no es traición a la patria. Traicionar a la patria es someter al pueblo venezolano a esta situación, someter a más de 5 millones de venezolanos a un exilio forzoso producto de la situación económica en Venezuela, y ese número, les digo, va a aumentar significativamente en los próximos meses. Los estudios de los organismos que se encargan de estos temas migratorios en el mundo estiman que alrededor de 8.3 millones de venezolanos van a estar fuera de Venezuela a finales del año 2020. Eso es traición a la patria. El no cumplir con la Constitución es traición a la patria. El pretender hacer unas elecciones chimbas en Venezuela para justificar la permanencia en el poder de quienes no gozan hoy con el favor del pueblo, eso es traición a la patria. ¿Qué opinión tiene el cuerpo diplomático de los ejercicios militares que se están realizando? Bueno, ese tema, como les digo, no lo tocamos. Hablamos fundamentalmente del informe de la alta comisionada de los derechos humanos. No tocamos ese tema. Bueno, ese tema en esta reunión no fue abordado. Muchas gracias. Quería una impresión también sobre lo que decía Pedro Carreño esta mañana. Ajá. Señalaba que había 2.000 milicianos entrenando todos los días y que cada uno tenía un fusil y que con un tiro nadie iba a quedar vivo si decidían atacar a Venezuela. También aseguraba que en 11 segundos un convoy estaba listo en la casa de Nariño si Colombia atentaba contra Venezuela. ¿Realmente la Fuerza Armada asusta a alguien, la Fuerza Armada que tiene Venezuela? Bueno, yo no he visto las declaraciones del señor Carreño, pero en todo caso, todo esto es parte de este falso positivo que pretenden crear ahora para no abordar el verdadero origen del problema, que es la salida política, el cambio político en Venezuela. Eso es parte de lo que la reunión ayer del Consejo de Defensa de la Nación, estas amenazas de una supuesta agresión militar de Colombia en contra de Venezuela, que solamente está en sus mentes. Esa fantasía es parte de crear un escenario para distraer la atención. Eso es típico de las dictaduras, eso lo vimos, por cierto, en el caso de Argentina, cuando la dictadura de Videla, creo que era el dictador en ese momento, cuando inventaron el conflicto militar por el tema de las Islas Malvinas, una dictadura que estaba a punto de salir del poder en Argentina, pues utilizó ese mismo argumento, ¿no? Argumentos de buscar a través de un nacionalismo falso cohesionar a las pocas fuerzas que les quedan y comprometer de esa manera aún más a la seguridad económica y la seguridad social del pueblo venezolano. Muchas gracias. Gracias. Diputado, ustedes escuchaban declaraciones del presidente de la Comisión de Política Exterior, Francisco Sucre, también parlamentario de la Asamblea Nacional, quien pues ofrecía declaraciones a los diferentes medios de comunicación que acá nos encontramos sobre precisamente el acontecer nacional e internacional referente al caso de Venezuela, sobre esta reunión privada que sostiene Juan Guaidó, presidente encargado de Venezuela y del Parlamento venezolano, con el cuerpo diplomático. Ustedes anteriormente
anteriormente escuchaban declaraciones del embajador en Venezuela de Francia y de España. Decía que pues el tema abordado había sido la actualización de este informe que ha publicado el día de ayer la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, y este fue el tema fundamental abordado en esta reunión. Precisamente le preguntábamos si en este encuentro se había abordado la situación sobre los ejercicios militares que han comenzado en Venezuela por disposición de la administración de Nicolás Maduro. Decía que este tema no había sido tocado en este encuentro. Es la información que nosotros tenemos hasta el momento. Los invitamos a estar, por supuesto, muy atentos a toda la información que desde el Palacio Federal Legislativo se genere. Esta transmisión es presentada por... Para alcanzar el éxito, necesitamos estar acompañados, trabajar en equipo en un mismo objetivo. ¿Y a ti? ¿Quién te acompaña? Salvador Peluquería. Visítanos en Maracaibo, Ciudad Ojeda, Acarigua, Santa Bárbara del Zulia, Paraguaná, Panamá, República Dominicana, Miami, Curazao y próximamente en Italia. Only for Men. Centro San Ignacio, Nivel Blandín, Caracas.